Buenos días. ¿Sí me oyen? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Cómo están todas? Bien. ¿Y Qué usted? bueno, también. Bien, gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues miren, somos apenas 37. Ajá. Nos vamos a esperar como unos minutitos de tiempo para que ingresen más personas y poder iniciar. Sí. Buenas noches a todas. Hola. Buenas noches, ¿Ya compañera. entraron al taller de Tolentino? Buenas noches a todas. Saludos desde Yuriria, Guanajuato. Qué gusto estar aquí. Buenas noches. Oigan, ¿ya todas terminaron el taller de Tolentino o no? Todavía no, el tiempo no me ha dado, pero ¿Por qué no la han terminado? Ah, En el disculpa. mismo ratito lo hice. esta semana, como ya es inicio de días de descanso, se me hizo muy chiquita, pero estos 2 días tengo para hacerlo. Bueno, conste, ¿eh? O sea, todas Sí. tienen que tener su constancia. Pero ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Bien. ¿Sí les ha gustado o no? Sí, yo todavía estaba preguntando en el chat de dónde podemos sacar acceso a la página porque no puedo entrar ¿A cuál? ¿A la página o a la plataforma? a la plataforma para iniciar los cursos. A ver, bueno, el periodo de registro duró como un inicio, ajá. Entonces, ¿tú te registraste en la plataforma? Sí. ¿Pero por qué no puedes entrar? No sé, la verdad es que no me da acceso y pregunté en el chat hace unos días, pero creo que varias compañeras más tenían el mismo problema. ¿De Y ya no- ingreso? de ingreso para poder llevar a cabo los talleres y descargar las constancias. O sea, ¿nunca has entrado a la plataforma? No, nunca he podido, y digo, ya he pedido algunas otras veces ayuda, Ajá. pero hasta el momento no he podido. No has tenido como respuesta. Ajá, sí. Oye, no seas mala, ¿por qué no dejas tu correo electrónico y tu nombre completo? Y eso nos va a ayudar mucho a mí y a Juan Carlos, que pues vemos todo lo que es acceso, para que puedas ingresar. Sí, muy bien, entonces lo dejo en el chat. Ahora, Muchas gracias. no, gracias a ti. Igual, o sea, todas las que no han podido ingresar y que ya vamos acuérdense que este es el tercer taller que ya tenemos. Entonces, si hay alguien que no ha podido ingresar, para nosotros es muy valioso que nos dejen su correo electrónico y su nombre completo para nosotros tener seguimiento pues, de su ingreso, ¿no? Sí, perfecto, entonces lo dejo en el chat. Ok, perfecto, muy bien. ¿Vale? Bueno, mil gracias. No, a ti. Bueno, ¿cómo les pareció el taller de Tolentino? Que a ver, ¿quién me puede decir de qué trató? Hola, 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 buenas noches, ya estoy acá. Tolentino, ¿cómo estás? Bien, bien, presente. Qué gusto. Bueno, miren, pues somos poquitas, igual y no se conectan como muchas, porque pues, ya saben que ahorita ya es miércoles, ya muchos ya dicen día de descanso,
pero vamos a iniciar, Tolentino. Estamos en el tercer taller, ajá. Acuérdense que el primero y el segundo taller fueron de 2 semanas. A partir del tercer taller ya es de 1 semana, ajá, la que tenemos. Entonces, y el tercer taller es por Tolentino. ¿Alguien leyó la biografía de Tolentino? Yo, A ver, dime. mm, es un, ¿Quién nos este, puede decir quién es Tolentino? no se acuerda. Ahí. Que estuvo participando en la Asamblea Legislativa Muy bien. en algo de presupuesto y gasto público, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es que lo estoy leyendo. Yo con razón dije, híjole, qué ¿Cuánto bárbara. sabe? Yo, wow. Ajá. Pero muy interesante su biografía. Sí, y bueno, ¿sí aprendiste algo? Estoy apenas en eso. Ajá. Acabo de empezar el taller, porque estaba un poquito atrasada con el otro, pero bueno, ya me estoy aplicando. Bueno, para ver, tú platícame, tú, que estás aquí conmigo, platícame qué aprendiste de este taller número 3. Como te decía, apenas estoy como que en la introducción, en la biografía, hice el cuestionario como del inicio y apenas estoy en eso. Y estoy Ok. bajando los recursos y todo eso para leerlos, y pues en eso estoy. Bueno, muy bien, no pasa nada. ¿Alguien que me pueda decir de qué trata este taller número 3? De la importancia de la Pues sobre los participación. derechos políticos. Queremos planear solamente porque conozco mi negocio, porque soy experto, tengo toda mi vida trabajando en esto. A ver, venga, ¿quién me dice de qué trata este taller? Habla sobre el derecho a las elecciones equitativas y paritarias y que deben de ser de violencia. Más que nada, esto fue por este proceso que es muy importante, igual de importante que el del 2018. Y es incluir que en la cuarta transformación haya más participación de las mujeres. Muy bien, está muy bien. Pues veo muchas caras ya conocidas que nos han seguido y bueno, vamos a dar inicio a este tercer taller. Acuérdense que esta videoconferencia la adelantamos por ser los días santos. Ya estamos en el tercer taller. A partir de este momento, todos los talleres ya van a durar 1 semana. Entonces, yo necesito mucho de su apoyo, de su colaboración, para que terminen, para que no piensen que, pues sí, que esto es como algo muy normal, o sea, ustedes son parte de este proceso de transformación y que obviamente el que ustedes terminen cada taller para nosotros es un logro muy importante. No se trata solamente de estar aquí con nosotros en las videoconferencias, se trata de que ustedes todo lo que estén en la plataforma, pues lo adquieran, lo lean. Acuérdense que hay podcasts, los podcasts los pueden descargar y escucharlos cuantas veces ustedes quieran y en el momento que ustedes así lo deseen. Entonces, pues yo les hago la invitación a que sigan adelante, a que no se detengan y a que terminen, ¿ok? Y que estas semanas, estos días que tenemos como de vacaciones, pues no se detengan. Entonces, bueno, vamos a empezar con Tolentino, que ya está aquí. Tolentino, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Nada más que no salgo en la foto. ¿Por qué? Pues no lo sé. Creo que voy a tener que comprarme otro aparatito porque este ya no está funcionando la cámara. O Ok. bueno, por lo menos es intermitente. A veces aparece, desaparece y vuelve a aparecer. Ok, está muy Pero bien. me escuchan, ¿verdad?
¿Sí lo escuchan a Tolentino o no? Sí. Sí, yo sí. Ok. Ok, Sí. bien. Bien. Tolentino, Sí. ya tienes la facilidad de compartir vas a presentar algún documento, ¿no? ¿O no? Sí, el caso que quedamos que íbamos a analizar, Ok. pero estoy oyendo que todavía aún no terminan con todos los materiales. Ok. Pero bueno, sí, dime, Angélica. No, no pasa nada. Miren, hoy estamos en el taller número 3, ajá, y bueno, aquí la importancia es que pues ya está aquí, acuérdense que ustedes pueden terminar su taller espérenme, en estos días, ajá, y bueno, Tolentino nos va a hablar, estamos en el tercer taller, es incidencia, importancia de la participación de las mujeres en el contexto actual. Y su tallerista es Tolentino Soriano Reyes, que no lo podemos ver, pero lo podemos escuchar. Y él nos va a presentar un caso con la finalidad de que ustedes analicen y determinen si existe o no violencia política contra las mujeres en razón de género. El caso en específico es de Delfina Gómez Álvarez. Ajá. Entonces, Tolentino está aquí, él nos va a hablar de este caso. Espero, si nos puedes, Tolentino, yo te agradecería mucho de que brevemente nos dieras como una introducción de quién eres tú, muy breve, de 1 minuto y medio, no más, y de qué ya sé, Tolentino. Miren, Tolentino es una persona muy agradable, la verdad es que el podcast, ojalá y lo pudieran escuchar, o sea, fue muy, muy agradable estar con él. Yo te agradezco mucho todo el esfuerzo que tú has hecho, Tolentino. La verdad es que ha sido un Gracias. placer estar contigo y tu taller es muy bonito. Ajá. Entonces, a mí me gustaría que tú te presentaras tú, Tolentino, y presentaras este caso tan interesante que en el podcast yo lo viví mucho, ¿no? Y yo te agradezco toda la información que nos plasmas y pues te dejo a ti, ¿no? Te dejo a ti, preséntate el caso y acuérdense que después de Tolentino de 30 minutos participan ustedes y posteriormente Tolentino, y si está con nosotros Lupita, pues Lupita aquí nos acompaña. También ustedes saben que nos acompaña Juan Carlos y que cualquier cosa técnica, pues él nos ayudará a resolverla. Entonces, adelante, Tolentino. Bien, pues mi nombre es Tolentino Soriano Reyes. De profesión soy economista con maestría en econometría. Y bueno, he realizado una serie de cursos que tienen que ver con presupuesto, con derechos humanos, con género, incluso sexualidad y género en algún momento por los requerimientos propios del trabajo. Bueno, he trabajado en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Bueno, con Lupita Juárez, desde el inicio de su administración he estado acompañándola. Y bueno, ha sido una súper experiencia trabajar en presencial y a distancia con mujeres, ¿no? Aunque me ponen un poco nervioso, pero bueno, hay que sacar el trabajo. En general, esa podría ser digamos, mi mini perfil, digamos, en corto, ¿no? Bueno, por otro lado, ya entrando en materia, fíjense, el taller o el curso está dirigido completamente hacia las mujeres. Y una de las preguntas que nos hacemos justamente para iniciar el taller es, ¿por qué las mujeres tienen que participar en el contexto del proceso electoral próximo junio 2021? Bueno, en principio, podría decir que, de acuerdo a las cifras dadas por el INE en 2018, las mujeres tienen una mayor participación respecto a los hombres. Es decir, participan más las mujeres que los hombres. Eso significa entonces que el voto de las mujeres puede ser vital para poder decidir la contienda electoral 2021. Por otro lado, ¿por qué también es importante que participen? Bueno, en principio porque las prioridades de las mujeres deben ser atendidas por las mujeres. Y con su voto pueden elegir quiénes nos gobernarán a nivel de municipio, a nivel de estado y a nivel de diputaciones.
pero además, siendo candidatas, pueden dirigir pues, los destinos del municipio, de la comunidad, del estado, o incluso influir hasta en los destinos del país. Por eso me parece sumamente importante que las mujeres participen. ¿Y por qué más? Podríamos agregar una más, porque las mujeres con su voto van a decidir quiénes van a estar en la Cámara de Diputados, tanto locales como federales. En consecuencia, entonces, podrán decidir libremente quiénes nos representarán. Y por otro lado, en 15 estados van a decidir quiénes van a gobernar, ya sean hombres o mujeres. Y además podría agregar que de acuerdo a las reformas de 2019, de estos más de 21,000 cargos públicos que van a estar en contienda, el 50% pertenecen a las mujeres. Por ello, es vital su participación. Por otro lado, o en contraparte, a medida que las mujeres van incursionando más en el ámbito político, pareciera, o no más bien pareciera, así es evidente, que la violencia política contra las mujeres en razón de género se incrementa. Es decir, a mayor participación femenina, mayor violencia política. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Y por eso es importante conocer las reformas dadas en abril de 2020, sobre todo en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero también es sumamente importante conocer las reformas dadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de violencia política. Y desde luego, es importantísimo conocer la Ley General de los partidos políticos, porque al final de cuentas los partidos políticos son los que tienen la obligación y la responsabilidad de impulsar y fomentar la participación política de las mujeres. Y por otro lado, no omito mencionar que es necesario conocer la ley en materia de delitos electorales, en la que se estipulan cuáles son las sanciones, cuáles son los delitos y cuáles son las sanciones. En términos generales, podría decir que esta sería la introducción al taller. Ahora bien, en la unidad 2 del curso se muestra un ejemplo y cómo se analiza si existe o no existe violencia política contra las mujeres en razón de género. En el ejemplo que es del estado de Sonora, en ese entonces candidata a la gubernatura, esta persona es violentada a través de 2 mantas. En una de ellas se lee que las mujeres como las escopetas, puestas en un rincón. Y la otra manta dice justamente o hace referencia a que las mujeres o el ámbito de las mujeres es justamente el ámbito doméstico y no el ámbito público. Entonces, analizando de acuerdo a la ley o considerando lo que dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y teniendo en cuenta qué significa el estereotipo de género, se llega a la conclusión que efectivamente esa agresión es considerada como violencia política contra las mujeres. Entonces, la idea de esta sesión es que analicemos un caso más, el de Delfina Gómez. Vamos a ver de qué se trata. O bueno, antes de que vaya a la presentación y antes de que comparta, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario hasta acá, mientras voy preparando para compartir pantalla. No sé si me ayudas, Angélica, por favor. No te escucho, está apagado tu... Ya puedes compartir pantalla sin problema. Ok, voy. ¿Ya? A ver, ¿ahí se ve? Sí. Sí, se ve ya. No, apenas está iniciando compartir pantalla.
Ah. Ustedes me dicen si es que. Listo, ya. ¿Ya? Ya. Bueno. Sí. Ahí está el análisis del caso. Las instrucciones que ven en la unidad 2 de su curso dice, analiza el siguiente caso. De conformidad con lo aprendido en el curso, argumenta y determina si existe o no violencia política contra las mujeres en razón de género. Obviamente esto de argumentar tiene que ser con base a las leyes y con base a lo que hemos estudiado en el curso. Dice que de preferencia escribe tus razones o argumentos que apoyen tu conclusión. Tendrás oportunidad de exponer tus argumentos en la sesión presencial, que es precisamente este. ¿Ok? Esas son las instrucciones. Ahora veamos el caso. Ahí está el expediente y la promovente es Delfina Gómez Álvarez. Mucho ojo con la fecha, 12 de julio de 2017. Aunque la reforma se hizo en abril de 2020, antes ya existían algunos elementos para configurar violencia política contra las mujeres. Y el Tribunal Federal Electoral, bueno, dio algunos elementos para tal fin. Dice, leo textualmente para conocer el caso. Dice, el 10 de abril de 2017, Delfina Gómez Álvarez, en su carácter de candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, presentó escrito de queja ante el Instituto Nacional Electoral, denunciando presuntos actos de violencia política de género en su contra, cometidos por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, consejero nacional, Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional, ambos del Partido Acción Nacional, y Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Las expresiones fueron las siguientes. ¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe? Segunda expresión, títere. Y tercera expresión, lamentable que un titiritero quiera gobernar el Estado de México. Tres expresiones dadas en el contexto electoral de ese entonces y que por consiguiente hay que determinar si existe o no existe violencia política contra las mujeres en razón de género, de acuerdo a las leyes que se han estudiado. ¿Ok? Vamos a analizar un poco más a fondo cada una de estas expresiones. Recuerden que hay tres expresiones. La primera dice, ¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe? Es una publicación en Twitter desde la cuenta Felipe Calderón, perteneciente a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Este tweet fue publicado en las páginas electrónicas de Sin embargo, de Aristegui Noticias y de Reforma, el 3 de abril de 2017. Este tweet se dio en contestación a uno previo de Andrés Manuel López Obrador, tal y como lo reconoce la denunciante en su escrito inicial de queja. En el referido tweet se afirma, a los del Mazo y a las Josefinas les va a ganar la maestra Delfina. Esos son algunos de los pormenores de la primera expresión. Veamos la segunda expresión. Títere. Conferencia de prensa donde el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aludió a la actora con el término referido. Esta conferencia fue difundida mediante una nota de prensa realizada por el partido, únicamente en su página web, 3 de abril de 2017. En esta conferencia, Ricardo Anaya Cortés equipara el caso de Rafael Acosta, conocido como Juanito, al de Delfina Gómez Álvarez, ya que, según su dicho, Andrés Manuel López Obrador pretendía imponerlo como candidato, aunque si obtenía el triunfo no fuera a gobernar. Así, afirma que esto no tiene nada que ver con el género. Lo hizo con Rafael Acosta, conocido como Juanito, un varón. Ahora pretende hacerlo con Delfina Gómez, una mujer.
también señala, entre otras cosas, que cuando Delfina Gómez Álvarez fue presidenta municipal de Texcoco, el que mandaba era Higinio Martínez, por lo que la califica como títere. Afirma, además, que una serie de servidores y servidoras públicas municipales en el periodo del mandato de la actora supuestamente eran familiares de Higinio Martínez. Finalmente, presenta una serie de datos que, a su entender, muestran el desastre de la gestión de la actora como presidenta municipal. Segundo hecho. Tercera expresión. Lamentable que un titiritero quiera gobernar el Estado de México. Título del boletín de prensa emitido por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, 6 de abril de 2017. En este boletín se señala, entre otras cosas, que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI lamentó que un titiritero quiera gobernar el Estado de México y aseguró que la candidata de Morena no ha podido hacer campaña por sí sola y requiere de otra persona, Andrés Manuel López Obrador, le diga qué hacer. Además, en el boletín se destaca que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional manifestó: sí, creemos profundamente en la participación real, potente e inteligente de las mujeres en política, pero cuando nos presentan simulaciones o candidaturas desarraigadas o titiriteros, estamos en la obligación de señalarlo con toda puntualidad. No es posible contender así para gobernar el Estado de la República, que por su tamaño poblacional y alcance económico es igual a toda Centroamérica acumulada. No es posible gobernar la segunda economía más grande de México a partir de un titiritero. Esas serían los pormenores de las tres expresiones dadas por estos personajes en contra de Delfina Gómez. Entonces la pregunta es, de acuerdo a esto que hemos ya señalado, ¿existe o no violencia política contra las mujeres en razón de género? ¿Ustedes qué opinan? A ver si es posible, oigo. Sí existe. Bueno, ¿puedo participar? Por Sí, supuesto que sí existe. Sí. Para mí no. A ver, Sí, si sí existe, existe. díganme, si existe, pero ¿por qué existe? Y si no existe, díganme también por qué no existe. A ver, oímos. La que dice, la persona que dice que sí existe, ¿por qué existe? Tolerancia y que, bueno, ahí la están menoscabando su capacidad para ejercer efectivamente sus derechos políticos. Por eso yo considero que sí, y que estaría contemplado en el artículo 20 que nos da dentro de las lecturas que nos proporcionó para el análisis. Ok. Ahí hay un primer argumento, que sí existe porque menoscaba o anula los derechos políticos electorales de Delfina Gómez Álvarez. Ahora, quien dice que no existe, ¿por qué no existe? Aquí no importa si está bien o mal, aquí importa hacer el análisis y que aquí está Tolentino para decir si sí o si no. ¿Quién dice que no? Pues porque también le ponen. Si nos dice su nombre y por favor A nos da ver, su Graciela. argumento. Pues porque también le ponen ahí sobrenombres, ¿no? Y pues también es una ofensa. Ok. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Puedo participar? Claro, no sé quién adelante. sea. Gracias. Para mí sí existe y en este caso es misoginia lo que están aplicando. Los derechos de la mujer los están inculcando para mí. Ok. ¿Alguien más? ¿Puedo participar? Sí, claro. Profesora Berta, a ver. Sí. Yo considero que además de la violencia de género es una
falta de respeto la primera aseveración cuando le dicen es nombre propio Delfina Gómez. O sea, yo considero que cuando a alguien le ponen un sobrenombre es a lo mejor un adjetivo, ¿no? Pero no pueden faltarle el respeto de esa manera diciendo que si el nombre de ella es un sobrenombre. O sea, eso es aparte de una falta de respeto hacia la profesora, es una falta de respeto, es una burla, o sea, es la verdad que yo no sabía, yo no he llegado al taller 3, pero sí es como indignante que el nombre propio de una persona se tome como si fuera un sobrenombre, como si fuera un apodo. Es tanto como decir, ¿y ese objeto qué es? ¿Es un objeto? ¿Es un sujeto? O sea, es algo de verdad humillante. Porque si es Delfina Gómez, estamos hablando, número uno, que es mujer, porque es Delfina. Y si tiene apellidos, es una persona. Y alguien que toma el nombre de ella así como algo irrelevante, la verdad es que es una ofensa muy grande para la persona. 2, es una violencia de género, lo considero, porque ella está siendo candidata, ¿estamos de acuerdo? Va a contender hacia una gobernatura, y en ese momento cuando la empiezan a atacar, la empiezan a humillar, es violencia de género. Y, o sea, para mí no hay yo no encuentro el argumento para decir que no lo es. Nada más de entrada, decir que es Delfina Gómez, o sea, desde ese momento ya es violencia. Así se llamara Pedro Pérez, es violencia. ¿Por qué? Porque al ser humano lo están tratando como si fuera un objeto, no como un sujeto. Y para mí es una violencia, aparte de eso es falta de respeto. Gracias. Gracias. Ok, bien. Creo que hay otras manos levantadas de Judith Tobar. ¿Cuántas participaciones quieres, Tolentino? Yo creo que una más y vamos a... Ok. Judith, adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos Oye, desde Judith, ¿de Morelia. dónde eres? De Morelia, Ok, Michoacán. venga. Acá acabamos de tener por las aspiraciones a la candidatura. Y sí, sí hay violencia de género. Pero ¿qué pasa cuando esa violencia de género viene por parte de una mujer? ¿También se puede sancionar? Sí, también se sanciona, sea hombre o sea mujer. Ok, gracias. Ok. Bueno, vamos a entrar más a detalle a ver en qué nos podemos respaldar para poder definir si existe o no existe violencia política contra las mujeres en razón de género. En principio, creo que es importante también señalar que una cosa es violencia de género y otra cosa es violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar entonces para poder argumentar y ver si este caso? Recuerden que el caso fue dado en 2017. El primer instrumento o herramienta que vamos a utilizar es justamente el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. En este artículo 20 bis, precisamente se establece qué debemos entender por violencia política contra las mujeres en razón de género. En esta parte, violencia política contra las mujeres en razón de género. Dice que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basado en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada. Pero para facilitar un poco la definición, veamos este gráfico. ¿Sí lo observan? Dice violencia, ¿qué debemos entender por violencia política contra las mujeres en razón de género? En principio, debemos entenderlo como una acción o toda omisión dirigida hacia las mujeres. Que esa acción u omisión esté basada en elementos de género cuando se dirigen a una mujer por su condición de ser mujer, cuando le afecte desproporcionadamente y cuando tenga un impacto diferenciado en ellas. Esta acción o esta omisión puede ser ejercida en la esfera pública o en la esfera privada. ¿Cuál es el propósito de la acción, del hecho o de la omisión?
en principio, limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, el desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o el ejercicio de sus atribuciones del cargo para el que haya sido elegido. El acceso y ejercicio de prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas o cargos públicos. Y finalmente, ¿quiénes pueden perpetrar violencia política contra las mujeres en razón de género? Ahí encontramos a los agentes estatales, los superiores jerárquicos, los colegas de trabajo, los dirigentes de partidos políticos, los militantes, simpatizantes, precandidatas, candidatas, candidatos, medios de comunicación o incluso particulares. Entonces, si nos basamos en este artículo 20 bis, podríamos tener elementos para poder decidir si existe o no existe violencia política contra las mujeres en razón de género para el caso que estamos analizando. ¿Qué otro elemento vamos a utilizar para poder decidir si existe o no existe? Vamos a utilizar el protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género. El protocolo señala que para acreditar la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, deben configurarse 5 elementos, que son los que se señalan en el propio documento. Pero veámoslos a través de un gráfico. En este protocolo se dice que en principio esos 5 elementos están aquí en el gráfico. Veamos el primero de ellos. Dice que el acto o la omisión o el hecho debe realizarse en el marco del ejercicio de los derechos políticos o dentro del marco del ejercicio de un cargo público. Segundo, que el acto u omisión sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, por colegas de trabajo, por representantes de partidos políticos, por medios de comunicación o por particulares. Aspecto 3, que el acto u omisión implique violencia, ya sea violencia simbólica, sexual, verbal, patrimonial, física o psicológica. Cuarto aspecto, que el acto u omisión tenga como propósito menoscabar o anular el goce y ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y el quinto elemento, que el acto u omisión se base en elementos de género, es decir, que se dirija a una mujer por el simple hecho de ser mujer. 2, que tenga un impacto diferenciado en las mujeres y finalmente que afecte desproporcionadamente a las mujeres. Estos 2 elementos nos van a ayudar a definir si existe o no existe violencia política contra las mujeres en razón de género para el caso que estamos analizando. Y finalmente, la tercera herramienta que vamos a utilizar es precisamente la definición de estereotipo de género. ¿Qué es el estereotipo de género? Es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que mujeres y hombres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Ojo con lo siguiente. Un estereotipo de género es nocivo cuando niega un derecho, impone una carga, limita la autonomía de las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales o su desarrollo personal o profesional. Hasta aquí tenemos entonces 3 herramientas que nos pueden ser útiles para poder definir si existe o no existe violencia política contra las mujeres en razón de género. Veamos más de cerca acá. Dice, ¿Delfina es nombre propio? Indudablemente, ya como lo habían comentado, están cosificando a la violentada, a Delfina Gómez.
y lo está haciendo un representante de partidos políticos o dos representantes de partidos políticos. En la segunda, dice, cuando se refieren a títere, dice, también señala, entre otras cosas, que cuando Delfina Gómez Álvarez fue presidenta municipal de Texcoco, el que mandaba era Higinio Martínez, por lo que la califica de títere. Es decir, minimizan la capacidad de Delfina para poder gobernar, quizás por el simple hecho de ser mujer o ser una subalterna, dice, ¿no?, de Higinio Martínez. Entonces, pareciera ser que, aunque Delfina está en la contienda electoral, pareciera ser que Delfina no juega, sino quien juega es el que está detrás de él, según las palabras de esta persona, de Ricardo Anaya Cortés. Y pareciera ser que entonces utiliza el estereotipo de género para decir que Delfina Gómez Álvarez no tiene capacidad para gobernar por el simple hecho de ser mujer. Lo mismo prácticamente sucede en el tercera expresión, en el que dice que lamentable que un titiritero quiera gobernar el Estado de México. Dice, sí creemos profundamente en la participación real y potente de las mujeres en la política, pero cuando nos presentan simulaciones o candidaturas desarraigadas o titiriteros, estamos en la obligación de señalarlo con toda puntualidad. Nuevamente, señalan a Delfina como incapaz de poder gobernar por sí misma y que requiere justamente de un hombre para que le pueda decir qué hacer. Otra más, dice, no es posible contender para gobernar el Estado de la República, que por su tamaño poblacional y alcance económico es igual a toda Centroamérica acumulada. Creo que a esta persona le faltó decir que también el Estado de México es uno de los que están a la cabeza por el número de feminicidios en toda la República. En consecuencia, entonces, pareciera ser que están minimizando la capacidad de Delfina. Ahora bien, vamos a revisar paso a paso cada uno de estos 5 elementos que dice el protocolo para poder definir si existe. Vamos a ver si el caso se da dentro del marco del ejercicio de los derechos políticos electorales. Vamos a ver si el acto u omisión o la violencia está perpetrado por cualquiera de estos representantes o estos representantes del Estado, por superiores jerárquicos o por representantes de partidos políticos. Vamos a ver si este acto u omisión implica violencia simbólica, sexual, verbal, patrimonial o psicológica. Y vamos a ver si tiene como propósito menoscabar los derechos políticos de las mujeres. Y finalmente, si se basa en elementos de género o no se basan en elementos de género. Vamos a hacerlo paso a paso. Veamos el primer elemento. El primer elemento, recuerden, del gráfico es que se dé en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Sin duda, se acredita el elemento número 1, puesto que las expresiones denunciadas se realizan en el marco de del ejercicio de los derechos políticos electorales de la actora, puesto que tiene lugar en el contexto de la contienda electoral para la gubernatura del Estado de México, en la que la denunciante participa como candidata de Morena. De 5 elementos, el primero, palomita. Sí se acredita. Veamos el segundo elemento. El segundo elemento dice que sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, por colegas de trabajo, por partidos políticos o representantes de los mismos, por los medios de comunicación, por particulares. El elemento 2 también se acredita, dado que las expresiones son emitidas por dirigentes de partidos políticos distintos a la de la denunciante. Y además se hace en un tono misógino. Indudablemente que caemos en la violencia de género. Entonces el elemento 2 se acredita, palomita. Elemento 3 dice que la violencia sea
simbólico, sea verbal, sea patrimonial, sea económico, físico, sexual o psicológico. Por lo tanto, se acredita el elemento 3 dado que las expresiones son verbales y simbólicas. Además, las expresiones son ofensivas y agresivas. Minimizan a la denunciante como un ser débil, sin voluntad y sin fuerza política. Reducen a la candidata como un simple peón en el ajedrez político, que no es capaz de hacer las cosas si no es que un hombre está detrás de ella. Por lo tanto, entonces el elemento 3 de 5 también se acredita, palomita con el elemento 3. Veamos los dos últimos que son los que más polémica recibieron. Dice el elemento 4, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Desde mi punto de vista, dado que minimizan la capacidad de dirigir o de gobernar de Delfina Gómez, desde mi punto de vista, sí anulan o menoscaban los derechos políticos electorales de las mujeres. Sin embargo, quiero dejar nota aquí que el Tribunal Federal Electoral dice que el elemento 4, repito, esto es lo que dice el veredicto del tribunal, el elemento 4 no se configura dado que no se acredita vulneración de algún derecho político electoral. Además dice que no se advierte de qué forma las expresiones limitan o restringen los derechos políticos electorales de las denunciantes a contender por la gubernatura del Estado de México. Aunque las expresiones son ofensivas y agresivas, no vulneran los derechos políticos electorales de la denunciante y tampoco genera condiciones de desigualdad. Aquí indudablemente, desde mi punto de vista, no coincido con la conclusión y los argumentos que da el tribunal. Recordemos, es 2017. Con la nueva ley de abril de 2020 tendríamos mucho más elementos para poder decir que el elemento 4 sí se acredita, pero el tribunal dice que no. Veamos el elemento 5. Dice el elemento 5 se basa en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer. Pues sí, se dirige a Delfina Gómez por ser mujer. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres y afecte desproporcionadamente a las mujeres. Desde mi punto de vista, sí se acredita el elemento 5. Pero veamos cuál es el argumento del tribunal. Dice, es preciso advertir que no toda expresión dirigida a las mujeres se basa en su identidad sexogenérica. Las expresiones dadas anteriormente no son dirigidas a la denunciante por ser mujer, sino que se dan en su calidad de contendiente a un cargo de elección popular. Lo que se cuestiona es su vinculación política con el dirigente de su partido. No se advierte que exista un impacto diferenciado de las expresiones. No es posible verificar una afectación de las expresiones a partir del hecho de que la denunciante sea mujer. Y finalmente dice que no existen elementos para configurar un impacto desproporcionado de las expresiones a partir de la condición sexogenérica de la denunciante. En conclusión, entonces, de acuerdo a las expresiones del Tribunal Federal Electoral, para el caso Delfina Gómez Álvarez, no existe violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ya expresé cuáles son sus argumentos. ¿Qué opinan ustedes? Bien, hay muchos aspectos que podemos discutir, ¿no? Y con base a los propios documentos. Y bueno, máxime ahorita que ya tenemos todas las reformas de abril de 2020, ¿no? Pero recordemos que este caso es de 2017, pero nos ilustra claramente qué podemos hacer para definir si existe o no existe violencia política contra las mujeres en razón de género. Creo, Angélica, que vamos escuchando las opiniones, las reflexiones de las mujeres.
que Me vean parece este muy propio bien. caso como propio, ¿no? A ver, chicas, aquí ya, bueno, estamos suponiendo, ¿no? De que ustedes ya leyeron el taller. Tolentino acaba de poner un caso muy en específico. Y miren, ya nos quedan 5 minutos para que nos den las 9 de la noche. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, a partir de lo que dijo Tolentino y de lo que leyeron y de su experiencia, pues nos platicaran. Entonces voy a empezar con esta Griselda, que es un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros, Griselda. Tolentino, si nos dejas de compartir pantalla, te lo agradecería mucho. Sí, claro. Griselda, adelante. Ah, ya está, no Ahí podía está, yo ¿verdad? hablar. Sí, ya, gracias. Venga. Sí, Ya, ¿verdad? Ya dejé de compartir. sí, ya, gracias. Sí, Ok. de hecho, bueno, a partir de la pregunta que hace ahorita Angélica, efectivamente este año el INE a los medios de comunicación pues ya les pone como que muchos candados para que no ejerzan la violencia de género contra las mujeres en esta elección. De hecho, recientemente estuve en un curso para periodistas con el INE y eso nos dijo que incluso no podemos violentar a ninguna candidata ya porque se va, por un lado, como periodistas tenemos como que pedirles perdón, por decirlo así, y por otro lado, sí es muy fuerte la sanción, creo que hasta, bueno, la acusación, la violencia, creo que se van hasta cuestiones económicas. Entonces, sí, evidentemente este caso, como ustedes lo decían, era del 2017, pero hoy sí ya la violencia, incluso no nos podemos meter ni con la vida personal de la candidata, solamente se puede cuestionar su trabajo como servidor público o lo que no se está, o lo que no hizo. Pero ahora, gracias a esta ley que ya tenemos, como lo decía el maestro Tolentino, ya no vamos a poder. Ahora sí que va a estar bueno, ¿no? Para proteger a las mujeres en todo sentido. Ahora habría que ver si realmente las instituciones como el tribunal y todos ellos, pues van a acatar esta ley, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Ok. A ver, María Bien. Carmen Ramírez. Nada más un paréntesis. Ok. Sí, sí, sí. Y además promoción, ¿no? Esto que acaba de decir Griselda de las sanciones y de las formas de comportamiento ético que debemos de tener, están precisamente en las modificaciones de las reformas a las leyes en abril de 2020. Y las sanciones están justamente en la ley general en materia de delitos electorales. Ahí se menciona cuáles son los delitos y cuáles son las sanciones, y son económicas y cárcel, ¿no? Sí. Y bueno, todas estas reformas justamente las vamos a ver en el segundo curso que está ya próximo. Ya próximo, ya seguramente próximamente ahí Angélica les dirá y promocionará, ¿no? Así que si les interesa, pues inscríbanse. Ok, bueno, vámonos con María del Carmen Ramírez. No la escuchamos. María del Carmen, 1. Ay, creo que tiene apagado su micrófono. 2. ¿No? A ver, vámonos por otra. Ana Rosa Pérez Lemus. Hay que activar el micrófono. Ya, gracias. Es que no podía activarlo. Ustedes los desactivan. Gracias. Buenas tardes, Tolentino. Buenas noches a todas, Tolentino. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Creo que mi comentario va en referencia a que las leyes cada vez van más adelantadas y abarcando las circunstancias de las mujeres, porque por un lado tenemos más participación política de las mujeres y eso conlleva a que las mujeres también requerimos tener esta seguridad y vivir ejercer este derecho de manera libre. ¿Qué implica de manera libre? Pues es una adecuación a las leyes, a las circunstancias que estamos viviendo hoy. Precisamente ya hoy en día es muy marcada la violencia política y luego salimos, ahora sí que todas salimos a defendernos unas a otras. La violencia política inclusive la ejercen mujeres contra mujeres u hombres contra mujeres.
pero ya es un punto muy importante el que se ha llevado a cabo para que esta violencia política contra las mujeres vaya desapareciendo poco a poco. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Saludos a todas, a todos. Saludos, Tolentino. Ana Gracias. Rosa, Ana Rosa, ¿de dónde eres? De la Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez. Ya me conocen la mayoría. Gracias. Gracias. María Esther. Hola, bueno, yo más bien para presentarme, primera vez que participo, no tengo los antecedentes de las dos clases anteriores y refiriéndome a lo que solicita Tolentino, creo que en el punto 5, cuando dice, cuando el juez o no sé quién decide, dice, las expresiones no son dirigidas, bueno, lo traduje, ¿no? No son dirigidas a mujeres. O sea, te podrían decir, es que este mismo golpeteo político se lo dan a un hombre que a una mujer. O sea, ese es el argumento, creo yo, con el que el juez o quien tenga que definir, define, ¿no? Y más allá de las leyes, yo sostengo que el problema es que pueden haber muchas leyes y se pueden regular muchas cosas, pero el tema es cuándo vemos que se cumplan las leyes. Lo tenemos, y el golpeteo político dentro del propio partido, te digo, yo soy de aquí, de la Miguel Hidalgo, de la Escandón, y nunca he podido postular, o sea, he podido postular, pero nunca he podido salir, a pesar que hemos hecho campaña y todo para dirigir dentro de nuestra alcaldía, o bueno, nuestro distrito más bien, en Morena, porque el golpeteo de los líderes masculinos pues, nos dejan mudos. No es que me dejen muda a mí, sino que, digamos, la postulación. Entonces, básicamente eso, que sí, pueden haber muchas leyes, se puede estar regulando todo mucho, pero vamos a ver cuándo se hace cuerpo, cuándo se aterrizan y se bajan. Eso, gracias. Muchas gracias, María Esther. Y me voy con una última participación, que es de Sonia Sandoval Ávila. Sonia, adelante. No. Una, Sonia. Bueno. Okay, buenas noches. Ok, venga. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Ya te escuchamos. Perdón, es que estoy con el celular. Me es más difícil. Pero bueno, yo de acuerdo al video, bueno, lo que nos pasaron de esta compañera, Agustina Gómez, yo creo que claro que fue violentada, y qué bueno que ella tenía su autoestima alta, ¿no? Porque pudo superar estas críticas. Yo también pienso que las mujeres somos capaces de estar al frente de un puesto político, y eso a los hombres les da miedo por su machismo, porque no quieren reconocer que una mujer es mejor que ellos, ¿no? Y qué bueno que ya hay más participación de las mujeres en cuanto a la política, ¿no? Eso yo creo que lo hemos ido aprendiendo poco a poco y pues lo estamos logrando. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Damos una participación más, Tolentino? Sí, adelante. Venga. Y profesora Berta. Sí. Yo considero que las dos determinaciones en el punto 4 y punto 5 del Tribunal Electoral, Federal Electoral, si lo analizamos a lo mejor con más profundidad, como que también está ejerciendo violencia, ¿no? Porque cae dentro de una violencia por razón de género. Es una mujer que está dentro de un proceso electoral, que fue violentada verbalmente por dos personajes políticos, que fue hacia su persona y finalmente sí, como decimos todas, ¿no? Yo creo que como mujeres nos sentimos a veces atacadas de todo y por todo, porque es verdad, los hombres ahorita se están empezando a dar cuenta de que efectivamente las mujeres también tenemos ese liderazgo, esas capacidades de ser gobernadoras, de ser jefas de gobierno, de ser lo que sea, y no les parece.
Afortunadamente, si no me equivoco, es la profesora Delfina Gómez, que es la actual secretaria de Educación Pública, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, pues creo que fue resiliente la profesora también, mostró bastante resiliencia al salir fortalecida después de esas agresiones que sufrió. Y bueno, ok, no fue gobernadora del Estado de México, pero hoy por hoy es la secretaria de Educación Pública. Entonces, de alguna u otra manera, creo que va a demostrar y está demostrando que sí tenía esa capacidad, que sí la menoscabaron, la menospreciaron, la ofendieron, la violentaron, pues hoy por hoy está dentro del gabinete presidencial y eso habla de su fortaleza y de sus capacidades. Entonces, para mí sí sería tipificar la violencia política en razón de género desde el principio, pero como dicen, la reforma apareció hasta el abril del 2020 y no sé si sea también así como retroactiva, ¿no? A lo mejor puede comenzar otra vez el proceso contra esos dos personajes y porque ahora sí se le daría todos los elementos y no habría duda de que fue violentada. Ese es todo mi comentario. Ok, me voy con una última que es la que tengo aquí y es de Heréndira Vázquez. Adelante, Heréndira. Bueno, buenas noches a todas. Espero me estén escuchando. Básicamente a mí me parece, ¿sí me oyen? Sí, adelante. Ok. Básicamente la parte que me gusta mucho destacar es que existe un consciente colectivo que construye una idea de quién debe hacer el trabajo político en la sociedad y ese no precisamente se nos ha adjudicado a nosotras. Son los hombres los que han destacado en el ambiente político y como que es muy natural entender cuando un compañero es candidato. Desafortunadamente esto permanece en la sociedad y este cambio de pensamiento tenemos que irlo generando todos, hombres y mujeres. En el caso de Morena existe machismo todavía, existe este pensamiento de, sí, estamos en riesgo porque cayó mujer. Y aunque no lo dicen, lo viven. La mayoría de los compañeros no expresan, pero están contenidos pensando en, la vamos a volver a perder, tenemos una candidata, etcétera. Yo soy de la alcaldía de Milpalta, está nuevamente al frente una compañera mujer y hay un sentir generalizado de vamos a volver a perder el proceso electoral. Entonces, creo que esto tiene que ser muy cuidadosamente tratado desde nosotras, compañeras. Irnos autoafirmando, ir construyendo esta unidad, esta sororidad que nos permita hacernos fuertes y hacernos visibles y hacernos no más ni menos poderosas que los compañeros, sino simplemente muy seguras de nosotras mismas, con un ejercicio muy solidario unas con otras, para que nuestras debilidades se constituyan en nuestras fortalezas, porque sí permanece ese pensamiento. Ok, gracias. Muchísimas gracias, Heréndira. Tolentino. Bien, he estado escuchando atentamente sus comentarios. A mí me parece que en la actualidad o en este contexto de estas próximas elecciones, creo que existen mucho más elementos que permiten una mayor participación de las mujeres. Y por otro lado, también existen mucho más elementos para contrarrestar esa violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahí están las leyes, pero además quiero decirles que en el curso, en este curso que estamos abordando, también existe un enlace para acceder a un formato de denuncia, para que lo chequen. Ajá. También existe un correo para poder denunciar y un número telefónico. También está en este taller el formato de 3 de 3 que todo candidato o candidata debe de firmar, en el sentido de no ser, que no haya ejercido violencia política contra las mujeres o no sea deudor de pensión alimenticia, ¿no? Y por otro lado, también en el propio taller está un enlace para que puedan visitar el registro de personas que ejercieron violencia política contra las mujeres en razón de género. Ya se tenían por ahí registrada, la última vez que yo lo vi, 19 casos, ¿no? Y por otro lado, el INE, a través de la Comisión de Género, ha denunciado que se han presentado alrededor ya de 30
denuncias de violencia política contra las mujeres y varios de ellos han sido ya puestos a disposición de otras autoridades según lo considera el INE. Entonces, pareciera, tenemos ya un contexto mucho más favorable para poder fomentar la participación política de las mujeres y recordemos que el 50% de los más de 21 cargos públicos son para las mujeres. Ok, bueno, voy a dejar 5 participaciones, nada más, para que nos digan si le quieren preguntar algo a este Tolentino, algo bueno, malo, una pregunta, duda, pues adelante. El micrófono es para 5 participantes. ¿Quién dice? ¿Quién quiere participar más bien? Ok, Noemí. Hola, bonita noche. Soy Noemí de Tepeapulco, Hidalgo. La verdad, pues estos temas son súper mega importantes. Bueno, al menos en mi persona me interesa muchísimo. Cada vez aprendo más en estos talleres. Y es un tema muy, muy, muy bueno. Ahora sí que felicito al señor Tolentino por esta clase, la verdad. Cada vez que tomo estos talleres es algo nutritivo para mí. Y pues sí, lamentablemente hay muchas personas que ejercen pues la violencia política contra las mujeres. Aquí en Tepeapulco la primera presidenta aquí en este municipio, pues es muy atacada y pues la verdad es lamentable ver toda esta situación y que pues le serviría a toda esa gente toda esta información. Y muchas gracias, bonita noche. Muchas gracias a ti. Y no sé si, bueno, no tengo manos levantadas, no sé si alguien más quiera participar. Sí, me interesó mucho el tema sobre... A ver, Miriam. Sí. Me interesó, soy Miriam. Me interesó mucho el tema sobre la violencia que ejerce la contra de las mujeres en la política. Que también puede haber amenazas con respecto a la política, también puede haber amenazas, feminicidios. También en la política, no nada más en lo laboral y en lo familiar. Y sí me parece, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, nos vamos a ir con otra participación que es de Marilena Castro Santiago. A la orden, gracias. Muy importante el tema que se está Marilena, ¿de tocando. dónde eres? Acuérdense de decirme de dónde son, por favor. Claro que sí, bueno, soy originaria del estado de Oaxaca y radico aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Ok, adelante, venga. Gracias. Bueno, es muy importante con respecto a que estamos pidiendo respeto de los hombres. Yo soy una persona mayor de edad, considero y veo que hay muchas mujeres que son jóvenes, que están en la edad de reproducción. Por lo tanto, es muy importante que también deban de tomar en cuenta la educación a sus niños, porque quienes educamos somos las mujeres, quienes hacemos hombres y somos mujeres misóginos, somos nosotros quienes los hacemos. Es muy bueno para mí una invitación en que tengamos en cuenta la educación hacia los niños y hacia las niñas viene de los padres. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy con Ay, perdone. Me voy con Leticia González. Gracias, buenas noches. Sí, adelante. Bueno, he participado, soy del Estado de México
En Villa Nicolás Romero, trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc. Con base a lo que hemos estado analizando, me he dado cuenta que todavía existe mucho el conservadurismo en la mujer. No nos hemos percatado de que estamos peleando por un fin, ¿verdad? La igualdad y la equidad de género en la mujer y el hombre no ha terminado. Y desgraciadamente me he dado cuenta que digamos, en las redes sociales, cuando, no sé, compartimos alguna información, las mismas mujeres empezamos a atacar, diciéndoles, boconas, poniéndonos activos entre nosotras que realmente me pongo a pensar que sí sigue existiendo mucha violencia entre nosotras mismas. Entonces, tendríamos que vigilar qué estamos haciendo, cuál va a ser el cambio, no preocuparnos sencillamente por una opinión, sino un cambio verdaderamente interno para que podamos entender cómo generamos la violencia. Muchas gracias, muy buen tema. Muchas gracias. Oigan, pues miren, ya son las 9:12, ajá, entonces quiero pedir que haga un comentario que está aquí con nosotros la diputada Rocío Vallalauz, ajá. No sé si me está escuchando y me gustaría que participara aquí con nosotros. Hola, muy buenas noches a todas. Un gusto estar aquí en este taller, siempre aprendiendo. Pues la dialéctica siempre es un aprendizaje, escuchar de todas las compañeras sus experiencias, escuchar a Tolentino en este taller, porque efectivamente pues las leyes no se hacen solas. Son a partir de las necesidades que tenemos que se trabajan estas leyes. Y efectivamente, como decían, a mayor participación política de las mujeres vienen algunas problemáticas como esa limitante que empiezan a tener compañeras al estar participando en el espacio público. Y es la necesidad de trabajar en este tema, porque violencia política efectivamente se ejerce hacia hombres y mujeres, pero violencia política hacia las mujeres en razón de género es a partir de que participamos públicamente, ¿no? Entonces, pues es un súper tema para estar aquí trabajando. Y finalmente, por ejemplo, decía María Elena que las mujeres educamos. Nada más complementar que educan las instituciones y el Estado. Y es lo que tenemos que transformar también. Sería mi comentario. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, diputada Rocío. Algo que usted en una frase nos pudiera decir para que todas las que nos están viendo y escuchando se fueran con esta reflexión. Pues que el espacio público es también nuestro, que la decisión es nuestra y que todas tenemos que participar y avanzar, porque esta sociedad no va a cambiar si las mujeres no están ahí presentes. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya escucharon, es una invitada especial que está aquí con nosotros. Te agradezco mucho, Rocío, de que nos hayas aportado esto. Y bueno, voy a cerrar un poquito ya con Tolentino, porque pues ya nos están dando las 9:14. Y Tolentino, adelante. Bien, pues me parece que lo que tendremos que hacer, tanto hombres como mujeres, es pues conocer las reformas de estas leyes. Y bueno, y por otro lado, las mujeres tendrán que inscribirse a todos los cursos que está promocionando la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México y que está al frente Lupita Juárez. Me parece que su papel en esta administración ha sido súper importantísimo para que las mujeres día a día conozcan más y más y más sobre sus derechos políticos electorales y en general sobre sus derechos humanos. Me parece que un ejemplo claro, veo caras conocidas en las que hemos estado en los cursos presenciales en la Ciudad de México y bueno, la diputada Rocío es una de las que siempre han participado en todos los cursos de la Secretaría Mujeres Ciudad de México. Pues creo que mi reconocimiento también a Lupita Juárez al frente de esta secretaría por impulsar este tipo de cursos
y mil gracias a mí por darme la posibilidad de compartir algunos elementos con ustedes. Tolentino, igual que a la diputada Rocío, me gustaría que tú cerraras con una frase de tu tema que nos dejes a manera de reflexión de tu taller. En una sola frase que nos podamos ir y reflexionar. ¿Qué sería? Que como hombre me gustaría que estas próximas elecciones estén libres de violencia política contra las mujeres y que el 50% de los puestos de elección popular queden en manos de las mujeres para que dirijan el país. Wow, muy bien. Pues muchas gracias, Tolentino. Escuchen el podcast que hicimos Tolentino y yo. La verdad es que fue muy agradable compartir el espacio. Lo hicimos a través de Zoom y escúchenlo porque ahí también dice muchas cosas muy importantes. Y pues muchas gracias, Tolentino, por tu aportación. Y Lupita, pues adelante para que cierres. Muy bien, compañeras. Pues muchas gracias, buenas noches. Rocío, agradecerte que estés hoy con nosotras. Para que la presentación es nuestra diputada de nuestra Secretaría de Mujeres. Es una diputada federal que tiene y pasará a la historia en este congreso que terminará porque trabajaron la cuestión de paridad. Ella estuvo como parte de ser secretaria de esa comisión de género. Creo que van a pasar a la historia, Rocío, porque esa es la otra gran parte. Pasar a la historia con nuestros actos es lo más importante y espero que en esos momentos difíciles siempre lo recuerdes y que nosotros somos un equipo de trabajo precisamente pensando en estas cosas, ¿no? En que las mujeres participen, que luchemos todas en contra de que la violencia política por razón de género se acabe. Es algo muy grave, compañeras, y que si a mí me hicieron en una reunión hace un ejercicio y decíamos, ¿quién no ha sufrido violencia política por razón de género? Y era impresionante. Yo creo que esto ya está ahí, ya ven. Otra de las cosas que vamos a tomar va a ser... Espérenme, ya hay que... Ahí está ya Ana Claudia, que también como todas estamos aprendiendo este proceso. Les quiero decir que este es un tema fundamental para nosotras. Primero estuvimos en la idea de que, bueno, vamos a darles elementos para que puedan participar. Las llevamos a la participación política y estamos enfrentando este proceso de la violencia. Bien, violencia política por razón de género. Hay muchas compañeras de nosotras participando, hay unas que no les fueron tan bien, pero que participaron. Y bueno, ¿qué es la otra cara? Yo espero que este tema que estamos trabajando puedan terminarlo. Yo estoy segura que por lo menos estas 107 en miércoles de Semana Santa lo van a terminar. Y le comentar que el hecho que empecemos ya con el curso una vez a la semana es por algo importante. Vamos a dar 2 cursos, compañeros, es decir, vamos a terminar esta escuela que terminamos más o menos en junio, ¿verdad, Angélica? Y terminamos y arrancamos en julio, creo, o agosto a la siguiente, julio, agosto. Entonces, esperamos que le echen ganas, que vean este tema y que va a ser la continuidad. La idea es que avancemos en la continuidad y profundización de estos temas. Entonces, pues el miércoles en Semana Santa, se ve que nos quedamos a trabajar todas. Y bueno, pues las que les toque en la Ciudad de México mañana la vacuna, allá nos vemos. Mañana me toca a mí, compañeras. Entonces, felices de la vida, estamos felices de la vida que mañana nos toca la vacuna en la ciudad, que ha sido algo maravilloso. Entonces, compañeras, pues nos vemos. Angélica, gracias y nos estamos viendo el próximo viernes, ahora sí. Ahora sí, compañeras, cuídense. El próximo viernes nos vemos. Feliz Día Santos. Vacúnense, cuídense, disfruten. Y aquí nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Y ya vamos a arrancar con el taller número 4, que es Rocío y es Solidaridad.
Bueno, ya lo dije mal, pero bueno. Muchas gracias, Lupita. Gracias, Rocío, por estar aquí. Gracias, Tolentino. Y que pasen muy bonita noche. Gracias a todas. Bye, bye. Bonita noche Gracias, a todas. buenas noches. Buenas noches, Hasta muchas luego, gracias. buenas noches. Saludos a Buenas todas. noches. Saludos. Cuídense Saludos mucho. a todas. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Abrazos. Abrazos, buenas Hasta noches. luego. Ay, Erika, qué Bye. Gracias, hasta luego Gracias. a todas. Bye. Natalia, qué barbaridad están todas. María, qué gusto, ya está aquí María de... Hola María, ya estás en México. Bienvenida. Hasta luego, buenas Bienvenida. noches a todas. Hasta luego, compañeras. Un gusto. Hasta luego. Saludos. Todas, Soledad. Ah, mira, también está Sandra. No, Saludos, saludos. barbaridad, están todas. Qué bueno. Gabriela, Hasta gracias. luego. Buenas noches, Lupita. Hasta Hasta luego, luego. Dios la Marisol. bendiga. También está, mira nomás. Marisol, hasta luego. Hasta luego, Marisol. Ha de estar ahorita en la campaña. Anita, bienvenida a la ciudad. No, sí, Huacán, Gracias, gracias Tehuacán. por eso. Ah, pues qué bonito. Órale, qué gusto. Sí, hasta luego. Un abrazo a todas, un abrazo a todas. Gracias, buenas noches. Selma también hoy no habló, la vi muy calladita. Qué gusto, compañeras. Nos vemos, me da mucho gusto verlas, ¿eh? Nos vemos este viernes en 8. Muy bien. Adiós. Adiós, compañeras. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto, qué gusto. Ay, compañeras.